Hola, en esta oportunidad vamos a explicar un poco sobre nuestro primer avance del, del curso de Estadística Inferencial titulado Preferencia en Programas de Ingeniería y la utilidad en los estudiantes de la Universidad Tecnológica del Perú en el año 2024. Bien, indicando un poco sobre lo que vamos a ver a continuación, como primera instancia vamos a ver el resumen, luego vamos a ver el capítulo uno, procedemos con el capítulo 2, luego vemos tipos de variables, cálculo de muestra estadística y tipo de muestreo, gráficos y tablas estadísticas por variables y finalmente intervalos de confianza. Ok, abordando un poco sobre un resumen general del tema, vamos a ver, bien, este proyecto de investigación se concentra en realizar un análisis exhaustivo sobre las preferencias en programas de ingeniería y su influencia en la percepción de utilidad entre los estudiantes de la Universidad Tecnológica del Perú en el año 2024. Se inicia con una revisión detallada de antecedentes relevantes, explorando estudios previos y tendencias en educación superior para contextualizar la importancia y pertinencia de ese estudio en el contexto actual. La justificación de esta investigación se fundamenta en la necesidad de abordar la complejidad de las preferencias estudiantiles en un entorno educativo en constante evolución o desarrollo, la comprensión de las preferencias de los estudiantes en cuanto a los programas de ingeniería no solo proporciona información valiosa para las instituciones académicas, sino que también contribuye a una formación más adecuada y relevante para los estudiantes alineada con las demandas y desafíos del mercado laboral actual y futuro. Los objetivos generales y específicos del estudio se establecen en el propósito de guiar la investigación de manera coherente y eficiente. Entre los objetivos específicos se incluyen la identificación de las preferencias predominantes entre los estudiantes, la evaluación de los factores que influyen en la percepción de la utilidad de los programas de ingeniería y la formulación de recomendaciones prácticas para mejorar la calidad y relevancia de la oferta académica en el área de ingeniería. Abordando un poco sobre el segundo capítulo del proyecto, se entra en el marco teórico y metodológico necesario para llevar a cabo el análisis estadístico a mayor detalle. Se abordan conceptos básicos estadísticos como la identificación de la población y muestra, la clasificación de variables y el cálculo de medidas de tendencia central y dispersión, etcétera. Un poco sobre el tercer capítulo sería que se centra en el análisis estadístico propiamente dicho, profundizando en el capítulo y análisis de intervalos de confianza para las variables de interés. En última instancia, este proyecto aspira a ofrecer una comprensión más profunda de las preferencias de los estudiantes en programas de ingeniería y su percepción de la utilidad. Los hallazgos y conclusiones derivados de esta investigación tienen el potencial de impactar positivamente en la oferta académica de la universidad al mejorar la calidad y relevancia de los programas de ingeniería ofrecidos y alineándose más que todo de manera más efectiva con las necesidades y expectativas de los estudiantes del sector profesional y de la ingeniería que se merece. Procedemos con el siguiente compañero. Entrando al capítulo 1, el primer punto serían los antecedentes. El primer antecedente es la preferencia del programa de ingeniería en universidades latinoamericanas. Un estudio realizado en el 2020 en diversas universidades de América Latina examinó la preferencia de los estudiantes en programas de ingeniería. Este estudio mostró que la ingeniería civil y la ingeniería de sistema son las especialidades más populares. La preferencia por estos programas se atribuye a las amplias oportunidades laborales que ofrece y a la relevancia de habilidades técnicas desarrolladas durante este curso. El segundo antecedente sería la utilidad percibida de los programas de ingeniería en el Perú. En el 2020, una investigación en universidades peruanas evaluó cómo los estudiantes perciben la utilidad de sus programas de ingeniería. Se encontró que los estudiantes consideran que estos programas mejoran significativamente sus habilidades técnicas y su preparación para el mercado laboral. La metodología incluyó la encuesta detalladas a estudiantes de último año y entrevistas a egresados, destacando la importancia de la actualización curricular y la adaptación a las demandas del mercado laboral para maximizar la utilidad percibida de los programas.
Como tercer antecedente están los factores de influencia en la elección de carreras de ingeniería. Un estudio comparativo realizado en el 2019 entre instituciones educativas técnicas y universidades en el Perú investigó los factores que influyen en la elección de carreras de ingeniería y se descubrió que los factores económicos, las expectativas de empleo y la influencia familiar son determinantes claves en la elección de carrera. El problema central, en la siguiente diapositiva hablaremos del problema central del trabajo. El problema central de la investigación es identificar las preferencias de los estudiantes de la Universidad Tecnológica del Perú en relación a los programas de ingeniería y cómo perciben la utilidad de estos programas para su futuro profesional. La pregunta central es, ¿cuáles son las preferencias en programa de ingeniería entre los estudiantes de la UTP y cómo perciben la utilidad de estos programas para su futuro profesional? La justificación. Este estudio es crucial para comprender las tendencias y necesidades de los estudiantes de ingeniería en la UTP. Los resultados permitirán a la universidad ajustar sus programas académicos y estrategias de orientación profesional, mejorando la satisfacción estudiantil y aumentando la tasa de empleabilidad de los egresados. La información obtenida será valiosa para la toma de decisiones académicas y administrativas, así garantizando que los programas ofrecidos sean pertinentes y alineados con las demandas del mercado laboral. Los objetivos, como objetivo general, es determinar la preferencia y la utilidad percibida de los programas de ingeniería por parte de los estudiantes de la UTP en 2024 y como objetivos específicos, identificar los programas de ingeniería más preferidos por los estudiantes, evaluar la percepción de utilidad de los programas de ingeniería, investigar los factores que influyen en la elección de un programa de ingeniería y comparar la disposición de los estudiantes a invertir en su educación de ingeniería. Pasamos con el siguiente compañero que hablará del capítulo 2. Bien, en esta etapa vamos a hablar sobre los conceptos básicos estadísticos, ¿no? Como es la identificación de la población. La población es el conjunto total de personas o elementos que tienen una característica específica en común y que es lo que vamos a estudiar, ¿no? Para este caso en específico, para nuestro proyecto, nuestra población serán todos los alumnos de la Universidad UTP y sobre la relación de preferencia de programas de software y la utilidad que les brindan a ellos, ¿no? Otro concepto que tenemos también es la muestra. Una muestra estadística es un subconjunto de datos que representa al total de la población. Y para este trabajo, pues, en específico, se tomará una muestra de 100 estudiantes sobre la relación de la preferencia de programas y software y la utilidad de los programas de la Facultad de Ingeniería que pertenecen a la Universidad Tecnológica del Perú. Otro concepto también tenemos como unidad de análisis, que es la parte mínima de la muestra a ser estudiada, lo que quiere decir que es nuestra unidad de análisis. Será un estudiante y las preferencias que tienen en cuanto a los programas de software, de ingeniería y la utilidad en la Universidad Tecnológica del Perú, ¿no? También tenemos las variables que vamos a estudiar, ¿no? Eh, a continuación las vamos a detallar, ¿no? Una de ellas es la edad de los estudiantes de la carrera de ingeniería de la UTP. Otra variable que vamos a estudiar también es el sexo de los estudiantes de la ingeniería de la UTP. Otra variable también son las profesiones de los estudiantes. Otra variable que tenemos también es la preferencia de los programas de ingeniería que ellos tienen, ¿no? También tenemos el tipo de utilidad de los programas de ingeniería, las instituciones para poder estudiar estos programas de ingeniería a los que ellos tienen preferencia. Otra variable también es el tipo de beneficios que nos da pues estudiar los programas de ingeniería. Otra variable que vamos a estudiar también es el precio de los programas de ingeniería. También tenemos la cantidad de programas estudiados en un año por los estudiantes de ingeniería
Y otra variable que tenemos también es el tiempo de estudio en los programas de ingeniería. Bien, los parámetros estadísticos a inferir en esta investigación eh, son el promedio, la mediana, la desviación estándar, la moda y también tenemos los cuartiles. En cuanto a las variables, tienen algunas clasificaciones, ¿no? Como cuantitativas discretas, nominales, cuantitativas continuas, ¿no? Y acá las vamos a detallar, ¿no? La edad es un tipo de variable cuantitativa discreta, ¿no? Luego tenemos como cualitativa nominal, tenemos el sexo, la profesión de los estudiantes, la preferencia de programas que tienen ellos, el tipo de utilidad también que les da cada software que ellos prefieren también, ¿no? También es cualitativa nominal. Luego, también tenemos como cuantitativa discreta, tenemos las instituciones que ellos escogen para estudiar y también la cantidad de programas que ellos prefieren estudiar, ¿no? Y como cualitativa nominal también tenemos el tipo de beneficios que les dan, que les brindan estos programas de ingeniería, ¿no? Y como cuantitativa continua también tenemos el precio de los programas y la cantidad de programas que van a estudiar también, ¿no? Bien, aquí en el cálculo de la muestra estadística y tipo de muestreo, ¿ya? Para el caso de nuestro trabajo de investigación vamos a usar la fórmula de la población infinita, ya que no conocemos el tamaño exacto de estudiantes, ¿no? Que en este caso es la población. El tamaño de muestra, existen dos tipos de muestras, ¿no? Uno que se usa para la población finita y otro que se usa para la población infinita. En el caso de nosotros que para nuestro proyecto estamos utilizando la fórmula de la población infinita, ¿no? Que es n, que es igual al número de población, que es el z elevado al cuadrado, ¿no? El z alfa elevado al cuadrado multiplicado por p, multiplicado por q, y todo esto dividido entre e al cuadrado, ¿no? Y donde n es el tamaño de muestra buscada, ¿no? N minúscula, eh, la z es el parámetro estadístico que depende del nivel de confianza. P es es la probabilidad de que ocurra el evento estudiado, ¿no? Es la probabilidad de éxito. La Q es la probabilidad de que no ocurra el evento estudiado, ¿no? En este caso sería 1 menos P. Y la E sería el error de estimación máximo aceptado, ¿no? Siguiendo con la exposición, hablaré sobre la distribución muestral para la media con varianza conocida. Bueno, esto nos describe que se distribuyen las medias muestrales cuando conocemos la varianza de la población. Y acá podemos observar la fórmula, eh, donde X es la media muestral, que se suma o resta por el valor crítico de la distribución. En paréntesis tenemos que la desviación estándar que se divide al cuadrado con el tamaño de la muestra. Distribución muestral para la media con varianza desconocida. Se describe cómo se, Nos describe cómo se distribuyen las medias muestrales cuando la varianza de población es desconocida. Acá también podemos observar la fórmula. Eh, eh, X, que es la media muestral, se suma o se resta por el valor crítico. Y en paréntesis está la desviación estándar dividido al cuadrado por el tamaño de la muestra. Distribución muestral para la diferencia de medias con varianzas conocidas. Nos describe cómo se distribuyen las diferencias entre las medias muestrales cuando conocemos la varianza de ambas poblaciones. Bueno, entre paréntesis tenemos que las medidas muestrales 1 y 2 se restan
y se suma y resta por el valor crítico. Y al cuadrado está la división es estándar dividido por los tamaños de las muestras. Distribución muestral para la diferencia de medidas con variancias desconocidas e iguales. Bueno, eh, nos describen cómo se distribuyen las diferencias entre las medias muestrales cuando nosotros asumimos las variancias de ambas poblaciones son iguales. Entre paréntesis tenemos que x1 y x2 se restan y se suman o restan con el valor crítico de la distribución. Y, en, y, en, y tenemos que la varianza combinada de la muestra con los tamaños de la muestra se dividen y todo está en raíz. Distribución muestral para la diferencia de medias con varianzas desconocidas diferentes. Nos describen cómo se distribuyen las diferencias entre las medias muestrales cuando se asumen que las variancias de ambas poblaciones son diferentes. Como podemos observar, eh, x1 y x2 se restan y se suma y resta por el valor crítico. Todo está a raíz de las variancias muestrales dividido con los tamaños de las muestras. Distribución muestral para la proporción. Eh, en esto nos muestra que el tamaño tomado de la población es una proporción de la población conocida o desconocida. Y podemos ver que P es la proporción muestral que se suma y resta por el valor crítico y todo está a raíz de que P, entre paréntesis, 1 se resta por la proporción muestral dividido entre el tamaño de la muestra. Distribución muestral para la diferencia de proporciones. Mm, Se distribuyen las diferencias entre las proporciones muestrales de dos poblaciones. Y acá podemos observar la fórmula, que P1 y P2 se restan y después se suma y resta por el valor crítico de la distribución. Y todo está a raíz con que P1 está dividido entre el tamaño de las muestras 1 y que P2 está dividido por el tamaño de la muestra 2. Intervalos de confianza. Un intervalo de confianza en estadística inferencial es un rango de valores obtenidos a partir de datos de muestra que se utiliza para estimar un parámetro poblacional desconocido con un cierto grado de confianza. Este concepto es esencial para la inferencia estadística porque proporciona una forma de expresar la incertidumbre asociada con la estimación de dichos parámetros. Aquí tenemos los tipos de intervalos de confianza. El primero, intervalo de confianza para la media con varianza conocida. Ejemplo práctico 1. Una universidad quería evaluar la utilidad percibida por los estudiantes de un curso de ingeniería de software a partir de estudios anteriores. Se sabe que la diferencia en la utilidad percibida es 4, rango de 1 a 100. Se seleccionaron aleatoriamente 36 estudiantes y se encontró la utilidad promedio percibida en la muestra y la muestra fue de 7,5. Queremos calcular un intervalo de confianza del 95% para la media real de utilidad percibida del programa. Datos. N es igual a 36. La media muestral es de 7,5. La varianza poblacional es de 4. Y el nivel de confianza de 95%. La fórmula. El valor crítico es de 95%. O sea que Z es igual a 1,96. El error estándar es 0,333. Calcular el intervalo de confianza. Utilizamos la fórmula y el intervalo de confianza nos da 6,8467, 8,1533. El siguiente. El intervalo de confianza para la media con varianza desconocida. Ejemplo práctico. La universidad quiere calificar la utilidad percibida por los estudiantes del curso de Ingeniería de Software en una escala del 1 al 100. Queremos calcular un intervalo de confianza del 95% para la media real de la utilidad percibida del programa. Datos. N es igual a 25, X es igual a 85, S es igual a 10. Nivel de confianza 95%. Procedimiento. Valor crítico.
n-1 es igual a 24. El intervalo de confianza, ahí está la fórmula. Tenemos el error estándar, es S sobre n, 10/25, 10 sobre 5 es igual a 2. Encontrar valor crítico. Aproximadamente 2.064. Usamos la fórmula con el intervalo de confianza y nos da 80.872 y 89.128. El siguiente es el intervalo de confianza para la diferencia de medias con varianza. Ejemplo práctico. Pongamos que queremos comparar la utilidad percibida por los estudiantes de los cursos de ingeniería de software. Se seleccionaron aleatoriamente 2 muestras de estudiantes y se encontraron las siguientes estadísticas. Para el curso A, tamaño de la muestra, N1 es igual a 40. Media muestral, X1, 78. Varianza poblacional es igual a 16. Para el curso B, tamaño de la muestra, 35. Media muestral, 82. Varianza poblacional, 25. Queremos calcular un intervalo de confianza del 25% para la diferencia en las medias de utilidad percibida entre los dos cursos. Datos. X1 igual a 68. X2 es igual a 82. Utilizamos los datos que teníamos arriba y calculamos el error estándar usando la fórmula. Luego el intervalo de confianza. Nos da menos 6.068 y menos 1,932. Resultado. El intervalo de confianza del 95% para la diferencia en las medias de utilidad percibida entre los dos cursos es menos 6,068 y menos 1,932. Eso significa que podemos estar un 95% seguros de que la verdadera diferencia entre las medias de utilidad percibida entre los dos cursos es ese resultado. Siguiente. Intervalo de confianza para la diferencia de medias con varianza. Ejemplo práctico. Una universidad quiere comparar dos programas de ingeniería. Ingeniería de software e ingeniería mecánica. En una escala de 1 al 100, la utilidad percibida es igual a 16, es decir, la desviación estándar es 4. Toma una selección aleatoria de estudiantes de cada proyecto. Datos. N1 igual a 50, X1 85 y O2 igual a 16. N2 es igual a 60, X2 es igual a 80. Nivel de confianza 95%. Utilizamos la fórmula. El valor crítico es de 1,96 y calculamos el índice de confianza para la diferencia de medios. Al final nos da el resultado 3,4988 y 6.5012. El intervalo de confianza para la diferencia de medias con varianzas conocidas diferentes. Ejemplo práctico. Intervalo de confianza para la diferencia. Una universidad quiere comparar la utilidad percibida por los estudiantes en dos diferentes cursos de ingeniería de software. Se seleccionaron aleatoriamente 2 grupos de estudiantes de los cursos A y B. Los datos obtenidos fueron: curso A, N1 igual a 30, X1 igual a 78 y S1 es igual a 12. Curso B, N2 es igual a 25, X2 igual a 85 y X2 igual a 85 y S2 igual a 10. Queremos calcular un intervalo de confianza del 25% para la diferencia de medios entre los dos cursos. Utilizamos los datos que dimos arriba. Procedimiento. Utilizamos la fórmula y nos da que el índice de confianza es menos 12,96 y menos 1,04. Intervalo de confianza para la proporción. Ejemplo práctico. Una universidad quiere estimar la proporción de estudiantes que están satisfechos con el curso de Ingeniería de Software. Se realizó una encuesta a 200 estudiantes y se encontró que 120 de ellos están satisfechos. Datos. Tamaño de la muestra, 200. Número de éxito, 120. Nivel de confianza, 95%. Procedimiento. Calcular la proporción muestral. Nos da 0,6. Calcular el error estándar. Usando la fórmula nos da aproximadamente 0.0346. Determinar el valor crítico Z para un nivel de confianza del 95%. El valor crítico Z por un nivel de confianza del 25% es 1,96.
usamos la fórmula del intervalo de confianza y nos da 0.5322 y 0.6678. Resultado. El intervalo de confianza del 95% para la proporción de estudiantes satisfechos con el curso de Ingeniería de Software está entre 0.5322 y 0.668. El siguiente. Intervalo de confianza para la varianza. Ejemplo práctico. Una universidad quiere estimar la varianza de las calificaciones de los estudiantes de un curso de Ingeniería de Software. Se selecciona una muestra aleatoria de 20 estudiantes y se calcula la varianza neutral como 25. Datos. Tamaño de la muestra, 20. Varianza muestral, 25. Nivel de confianza, 95%. Procedimiento. Determinar grados de libertad. DF nos da 19. Encontrar valores críticos cuadrado para un nivel de confianza del 25%. Para el límite inferior, usar x2, x sobre 2. Y para el límite inferior, usar, y para el límite superior, usar x1. Con This meeting is being recorded. Y por último, para el intervalo de confianza para la varianza usamos la fórmula y nos da como resultado 14.46 y 53.33. Medidas de tendencia central y dispersión. Medidas de tendencia central, media, mediana y moda. Para la pregunta número 1, la media de edad de los 100 encuestados es 23.90 años, por lo que en promedio de edad de los encuestados es 23.90. Hallando la fórmula también sabemos que la mediana es 19.08, lo que quiere decir que la mitad de los encuestados tienen menos de 19.8 años y la otra mitad más de 19.8 años. En la siguiente diapositiva es de las medidas de dispersión que se halla a través de la variancia, desviación estándar, coeficiente de variabilidad. Ahí podemos ver que la edad más común es de 17.90 años, ya que es la edad que más se repite entre los encuestados. Eso respecta a lo que es la pregunta número 1. Pasando a diapositiva, que es la pregunta número 2. Su medida de tendencia central, podemos ver que la media de género entre los encuestados es 0.55, lo que indica que una ligera mayoría de masculino en términos de interpretación. Podríamos decir que la media es masculino porque la mayoría de los valores representa masculino. Podemos ver que la mediana es masculino, lo que significa que la mitad de los encuestados se identifican con masculino y que la otra mitad con femenino, dado que más de la mitad de los encuestados son masculinos y la mediana refleja esto. En la siguiente diapositiva podemos ver que la moda es masculino, lo que indica que masculino es la categoría más frecuente entre todos los encuestados. Eso respecta a lo que es la pregunta 2, que es el sexo. Pasando a la tercera pregunta. Corte, me perdí. En lo que respecta a la pregunta 3, la medida de tendencia central, podemos identificar que la moda indica que la mayoría de los encuestados estudia ingeniería industrial y el valor obtenido de la mediana indica que de la lista de respuestas sobre la carrera estudiada, el valor central es ingeniería industrial. Paso al siguiente compañero. Ya.
Ok, pasamos a la siguiente. Ok, abordando un poco sobre las pruebas de hipótesis, estadísticas y análisis de los resultados, podemos indicar que son herramientas para tomar decisiones sobre afirmaciones acerca del parámetros poblacionales basados en datos muestrales, perdón. Pruebas de hipótesis estadísticas para la media con varianza desconocida. Primero se formularía la hipótesis nula H sub 0 y la hipótesis alternativa H sub 1. Se selecciona un nivel de significancia que mayormente es representado con alfa. Luego se calcula el estadístico de prueba, usualmente z-score o z-tab. Se encuentra el valor crítico usando la distribución normal, utilizando el valor P. Toma una decisión, se rechaza el H sub 0, es decir, la hipótesis nula, el valor P es menor que alfa, que es el nivel de significancia, o si el estadístico de prueba está fuera de la región crítica. Pruebas de hipótesis estadísticas para la media con varianza desconocida. Se utiliza la distribución t-students. Sigue el mismo proceso que en la, pero calcula el estadístico de prueba con la fórmula de t-score o la tabla de t-student y usa la distribución t para encontrar el valor crítico. Pasamos a la siguiente diapositiva con el punto C, pruebas de hipótesis estadísticas para la diferencia de medias varianza desconocida. Se utiliza la distribución normal, se sigue el mismo proceso al de A, pero con la diferencia entre las dos medidas muestrales y la varianza desconocida. El punto D, prueba de hipótesis estadísticas para la diferencia de medias con variaciones desconocidas iguales. Se utiliza la distribución T de students. Sigue un proceso similar al de B, pero con la diferencia entre las medias muestrales y asumiendo igualdad de variancias poblacionales. Luego sigue la prueba de hipótesis estadísticas para diferencia de medias con varianza desconocida. Se utiliza la distribución t-student y también el proceso similar al de la, pero asumiendo varianzas poblacionales diferentes. Punto F, pruebas de hipótesis estadísticas para la población. Se utiliza la distribución binomial si la muestra es pequeña y normal si es grande. También se va a utilizar la distribución correspondiente para encontrar el valor crítico, el valor P. Pasamos a la siguiente, por favor. Pruebas de hipótesis estadísticas para la diferencia de proporciones se utiliza la distribución normal o binomial dependiendo del tamaño de la muestra. Sigue un proceso similar al de F, pero comparando la diferencia entre las proporciones muestrales. Pruebas de hipótesis estadísticas para la varianza, que sería el último punto, utiliza la distribución chi cuadrado, formula h sub 0 y h sub 1, selecciona un nivel de significancia que es representado por alfa y calcula el estadístico de prueba. Finalmente se utiliza la distribución chi cuadrado para encontrar el valor crítico o el valor P. En este caso, eso sería todo para el primer avance de nuestro proyecto. Muchas gracias.